Buenas tardes con todos. Vamos a continuar con este ciclo de conferencias organizado por la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX. El día de hoy vamos a seguir trabajando en el curso de inteligencia comercial y hoy vamos a abarcar dos plataformas de inteligencia comercial, de investigación de mercado, de marketing, con respecto a la parte de homologación de proveedores, criterios de evaluación de los mismos, etc. Nosotros, y los que nos siguen en ese ciclo de conferencias, sabemos que estamos volcando ahora la parte teórica que en un momento hemos podido revisar durante este curso. Y vamos a ir agrupando las plataformas comerciales según la utilidad que nos puedan brindar para que nosotros finalmente, y creo que lo he repetido en varios cursos a los que estamos dictando, finalmente tengamos un trabajo integrador final, ¿no? Un informe integrador donde tenemos todas esas aristas que en un momento las hemos ubicado, pero tenemos que aterrizarlos de forma casuística y por ende tenemos que aterrizarlo también y plasmar justamente la parte práctica, que eso es lo que buscamos. Bien, entonces hoy tenemos dos plataformas más dentro de este abanico de plataforma de inteligencia comercial que venimos trabajando con ustedes. Eso ya lo tenemos sumamente claro. Es importante que vayamos incrementando y mejorando nuestros skills con respecto a la forma como debemos extraer la información. Y hoy vemos dos plataformas muy importantes que nos ayudarán justamente a poder incrementar un poco más los criterios de evaluación con respecto a los proveedores. Y estos son el SECSE y la parte de CIA Fatbook. Ambos plataformas internacionales que nos permiten cierta información de ciertas variables, en ciertos factores, para ciertos enfoques, ¿no? O índices. Hemos trabajado el índice de atracción de mercado, en fin, para poder trabajar esos índices de manera adecuada, nosotros tenemos que traer la información del algún lugar. Es por eso que hacemos dos análisis de plataformas comerciales, justamente. Individuales o no, estamos trabajando de una manera mucho más global que nos permita centrarnos en el resultado y evidenciar un resultado de una evaluación según el enfoque que nosotros le podemos dar. Las evaluaciones son muy amplias y los criterios de evaluación también son muy amplios. Eso va a depender del tipo de producto, pero también va a depender de lo que ustedes quieran hacer o cuál es el core o el objetivo, básicamente, del trabajo, del proyecto, de la empresa donde trabajan, porque esto abarca muchísimo, ya sabemos, desde empresas exportadoras, empresas importadoras, personas naturales con proyectos, personas que están incursionando en comercio exterior, personas que están en comercio nacional, pero quieren virar a comercio internacional, y para eso tenemos un portafolio de plataformas comerciales que compartimos con ustedes, trabajamos con ustedes, y eso nos ayuda también a nosotros poder ir mejorando un poco más nuestra base teórica conceptual sobre todo. Y para dejar evidencia, utilizamos estas plataformas comerciales. ¿Qué son estas plataformas comerciales? Para los que nos siguen en esta serie de conferencias, de clases virtuales, nosotros empezamos siempre de la parte teórica y lo vamos a aterrizar a la práctica. Hoy día tenemos dos casos importantes de criterios de evaluación. Y nos vamos a apoyar justamente en dos plataformas comerciales. ¿Pero qué son las plataformas comerciales? Plataformas virtuales, algunos las conocemos como plataformas de inteligencia comercial, otros como plataformas de investigación de mercado. Son aquellos escenarios virtuales, básicamente, que nos brindan cierta información cuantitativa y cualitativa que nos permite conocer tanto el producto como el mercado al que queremos ingresar y las características del mismo, aterrizado justamente al objetivo de mi proyecto. La data obtenida justamente de todas las plataformas comerciales, esos escenarios virtuales, permite, por otro lado, evaluar distintos panoramas. ¿Qué sucede con una terna de mercados? ¿Qué sucede con mi producto en el mercado A, en el mercado B, en el mercado C? ¿Cuál de esos mercados es más atractivo para mi producto? ¿Cuál de esos mercados mi producto puede ser competitivo? Hay dos índices importantes de criterio de evaluación. El índice de atracción de mercado, que está sin duda referido al mercado,
cuál de una terna de posibles mercados es atractivo para mi producto, yo poder entrar ahí, invertir ahí, ¿no? Hacer trabajo de investigación y exportación ahí. ¿Cuál es el mercado más atractivo? Y el índice de competitividad de mercado básicamente es con respecto a mi producto. Mi producto va a llegar a estos tres países, a esa terna de países, pero quiero saber de cuál de los tres mi producto va a ser competitivo. Porque no vale nada ir sin hacer esta investigación cuando mi producto no es competitivo. Porque ya hay marcas posicionadas, porque ya se encuentran empresas de otros países, porque ese país tiene una producción. Es como decir que voy a vender café en Brasil, que es el principal productor exportador mundial de café, ¿no? Entonces mi producto no sería competitivo ahí. Pero ¿por qué nos ayuda a identificar en qué país nuestro producto podría ser más competitivo? Por la sencilla razón de que comenzamos a aplicar mm, atributos tangibles, atributos intangibles al producto, al envase, al método de modalidades de comercialización, estrategias de comercialización, que nos diferencien justamente de los demás. Estas plataformas, que son muchas, en las que ya venimos trabajando en todas estas semanas, y seguramente vamos a trabajar en las siguientes semanas también, y el próximo año, así vamos a ir incrementando un poco más nuestros esfuerzos con respecto a esto, tiene ciertas características, sobre todo estas plataformas, que nos permiten tener y tomar ciertas decisiones. Recordemos que inteligencia comercial es transversal. Entonces, esa información, ese informe final que vamos a obtener, sin duda tiene que estar a través de toda la empresa muy bien estudiado y algunos departamentos de la empresa, ¿no? Finanzas, comercial, compras, comercio exterior, en fin, tiene que extraer la información que ellos necesitan justamente de este informe de inteligencia comercial final. Pero estas plataformas que nos van a ayudar a elaborar dicho informe tienen ciertas características. Por ejemplo, el tema de la interactividad. La persona como protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Es interesante porque siempre lo hemos comentado, uno busca información a través de una plataforma comercial para bajarse un poco de data, leer un poco la evolución de un comportamiento de exportación e importaciones, en fin. Pero conforme vamos aprendiendo, vamos encontrando otras aristas, otros ítems, otros útiles de estas plataformas que nos pueden servir para dar sustento a otra actividad. Entonces, como es un autoaprendizaje, nosotros siempre estamos ávidos a seguir revisando esas plataformas que también de momento a momento se van actualizando y van cambiando. Y eso es importante conocerlo también. Además, estas plataformas, estos escenarios, tienen una flexibilidad y hace referencia al hecho de que la plataforma puede ser adaptada no solo a los planes de estudio, sino también a los contenidos y al estilo pedagógico de la organización. Entonces, vamos a comenzar a ir determinando información aplicable a la organización. La escalabilidad también, y esto se refiere a la capacidad de la plataforma para funcionar con diversa cantidad de usuarios, según la necesidad de la organización. Tenemos un equipo de Business Intelligence, por ejemplo. Hay muchas plataformas que te dan información de manera gratuita. Hay otras que te dan de manera gratuita ciertos parámetros. Después tenemos otras plataformas en las que sí hay que pagar, hay que cancelar una membresía para que te suelten mucho más información, y nosotros podemos tener diferentes usuarios, niveles de usuarios, cuando nos referimos incluso a dar ciertas autorizaciones, cuando usamos plataformas comerciales, por ejemplo, para medios de pago, el tema de finanzas, ¿no? Usamos plataformas para abrir cartas de crédito, para hacer transferencias bancarias, en fin, entonces ahí hablamos de un tema de que esto tiene que tener niveles de autorizaciones. La estandarización, por otro lado, es la que permite utilizar justamente cursos realizados por terceros. Eso es importante, también lo hemos revisado en varias oportunidades. Usabilidad es la facilidad con que las personas pueden utilizar la plataforma con el fin de alcanzar un objetivo concreto. La usabilidad también se refiere al estudio de los principios que hay tras la eficacia percibida de uso de un objeto. Y finalmente, unas plataformas comerciales nos brindan la funcionalidad, que son las
prestaciones, características que hacen que la plataforma sea adecuada, que sea funcional, según los requerimientos y necesidades de los usuarios. Las plataformas comerciales a las que nosotros accedemos para realizar nuestro trabajo de investigación de mercado o inteligencia comercial son estándares, son estándares, ¿no? Todos buscan la misma información para poder tener los mismos resultados. Sin embargo, la forma como nosotros aplicamos esta información puede ser distinta y la vamos a aplicar o le vamos a dar un peso referencial importante a cierta información, pero eso va a seguir, y eso va a ser según claramente está nuestro objetivo de trabajos. ¿Okay? Entonces, para ti más importante una plataforma nacional que una plataforma internacional, entonces voy a tener que hacerla mucho más funcional justamente a los requisitos y a la información que uno como empresario, emprendedor, quiere tomar, o sea, qué acciones quiero tomar. Y eso va a depender de qué plataforma y sobre todo qué información vamos a extraer. Hoy vamos a revisar dos casos. Acá tenemos el caso, el primer caso. Vamos a revisar dos casos el día de hoy, importantes, porque nos va a permitir justamente ver qué tanta información necesito, para qué la necesito, por qué es importante, y lo vamos a ir comentando en el camino. Muy bien. Ustedes recuerden que tienen la información a la mano. Cames comparte con ustedes esta información a través de redes sociales. Siempre les aconsejo que, por favor, vayamos virtualizando toda esta información, que hagamos una biblioteca en la nube y vayamos dando justamente todo este material que es una ayuda a memoria a la parte teórica, porque recordemos que lo importante es que nosotros nos desplacemos, nos desarrollemos en base a casos, ¿no? Y siempre va a haber aristas y siempre va a haber comentarios que nosotros vamos a ir conociendo justamente en el camino. Vamos a conocer justamente en el camino porque básicamente lo principal es que nosotros identifiquemos lo useful que puede ser la información. El caso número 1 o el sub 1 dentro de este caso, estamos en el número 6, cada semana vamos revisando más la información, habla acerca de la identificación de mercados internacionales en base al factor político legal. Recordemos que nosotros tenemos ciertos índices de evaluación de mercado de exportación. Le voy a ayudar a recordar porque eso lo hemos visto ya en conferencias anteriores. Nosotros, cuando queremos hacer un proyecto de exportación, esto va para las pymes, para las MIPES, para los emprendedores incluso, los que hacemos esto, nuestros proyectitos, y sobre todo los que hacen intermediación comercial, brokers, traders, y queremos desarrollar un nuevo producto, y hacemos un pequeño estudio de mercado, hacemos inteligencia comercial, identificamos de varias maneras una terna de países, porque yo me debo concentrar de lo genérico a lo específico, ¿no? De una demanda potencial a un segmento de mercado, a un nicho de mercado, identificando una demanda insatisfecha, de demanda potencial a demanda insatisfecha. Sin embargo, tengo que tener una terna. Lo recomendable es que en base a este trabajo se tenga una terna. En inteligencia comercial tenemos finalmente una terna. Y en esa terna aplicamos ciertos criterios de evaluación para poder saber cuál es el más óptimo. Dentro de los que hemos trabajado ya, y lo hemos hecho de manera general, está el índice de atracción de mercado, ¿no? Ya lo hemos revisado y hemos realizado unos casos también. Y después tenemos el índice de competitividad de mercado. Sea cual sea los dos y las características que cada uno tenga, nosotros tenemos que utilizar estas plataformas para extraer información que finalmente la vamos a compartir con los usuarios de la empresa para la toma de decisiones. ¿Bien? El índice de atracción de mercado, vamos a empezar por ahí, con el índice de atracción de mercado, que se compone de varios factores, de 6 factores en verdad, ¿no? Sabemos que tenemos el factor político-legal, el económico, el ambiental, el físico, el tecnológico y el sociocultural, ¿no? Entonces tenemos ahí 6 factores. Va a depender de cada uno de nosotros y las características de nuestro proyecto a qué darle más peso. A qué darle más peso. Porque si bien tenemos 6 factores, no van a pesar los mismos los 6 factores. Porque la sumatoria del valor porcentual
de la importancia porcentual de cada uno de los factores tiene que ser 100%. Y son 6. No le vamos a dar exactamente el mismo peso, porque va a depender de cada producto. Un producto mucho más masivo tendrá mucho más peso en el tema sociocultural, un producto de consumo selectivo de repente tendrá más peso en el factor económico. Un producto genérico estándar le podrá tener más importancia al político legal, dependiendo de cuál es su objetivo final. Digamos, por ejemplo, las empresas como Do-It o Genso Costa, o las empresas de gastronomía peruana, sobre todo la parte de exportación de servicios a través de una cadena de restaurantes, etcétera, que van a invertir en otro país, que van a poner capital en otro país, que van a desarrollar actividades empresariales en otro país, sin duda tienen que tener como base principal al tema político-legal. ¿Por qué? Porque el tema político-legal les va a marcar la situación en ese país, lo que les permite conocer con anticipación cuál de las 3 opciones o una terna de países sería el mejor. Vamos a leer el caso y vamos a ver qué es lo que nos solicita. Eso es importante conocer. O los datos dentro de un caso justamente son los que nos marcan la pauta siempre para ir armando nuestros eslabones y formar que todo eso sea una cadena de información importante para la toma justamente de decisiones. A ver, vamos a leer el caso detalladamente. Muy bien, dentro de un análisis de investigación de mercado e inteligencia comercial, muy bien, la empresa productora de café orgánico Piki, café orgánico, muy bien, está buscando su internacionalización a 3 posibles mercados en el comercio exterior. Ajá, 3 posibles mercados, tiene una terna. ¿Cuál es esa terna? Muy bien, Japón, México y Alemania. Perfecto. En los cuales se debe determinar un criterio de evaluación al factor político legal. Ellos están yendo un poco más al tema del factor político legal. A parecer, esto deja de ser una simple exportación y se convierte en una inversión a largo plazo en un país de destino específico. Tienen una terna. Por eso es importante que sea político legal. Imaginemos que sean, no sé, cafeterías en base al café peruano orgánico. Así como vino aquí pues la estadounidense Starbucks o la colombiana Juan Velázquez, ¿no? Vázquez, esa cafetería. Entonces, es posible que haya un tema de inversión y nosotros tenemos que identificar claramente en el mercado de destino cuál tiene el mejor escenario político legal, ¿muy bien? En el cual es el segmento con mayor importancia en la identificación de mercado. Muy bien, más óptimo. Eso lo ha determinado el caso, ¿no? Para el proyecto de exportación de café. Muy bien. SECSE es la plataforma comercial la cual lee todo lo relacionado con el riesgo país. Entonces, esta plataforma nos va a brindar qué información. Situación política, evolución de la economía interna. Es más importante la evolución que el Estado en la economía interna, porque hay que saber internamente qué es lo que a mí me importa. Si voy a invertir en un país, quiero saber que internamente cómo se ha estado comportando, cómo ha estado evolucionando, porque es el camino que va a seguir. Y el punto número 3 nos pide el tema del estado de la economía externa. Ese sí pide estado, no evolución. ¿Por qué? Porque es lo externo. Es lo externo. De repente, si esto fue una exportación simple, sí me importaría saber cómo está la política externa de ese país y cómo ha evolucionado. Pero cuando ya entramos a hacer inversión, le damos mayor importancia a la economía interna. Esas tres características forman parte del factor de político legal, como otras más, como muchas más, que las hemos revisado cuando hemos visto la parte teórica de estos factores. Sin embargo, nosotros queremos de todo ese factor extraer estas 3 características, estas 3 variables de evaluación para determinar a través del factor, estamos en un factor, son 6, del factor político legal y conocer cuál es la mejor opción que tenemos, y eso es sin duda lo que vamos a trabajar en este momento. Aquí tenemos la página, vamos a entrar, vamos a hacer un cuadrito, un formatito muy sencillo para el caso número 1. Ustedes tienen ahí la información, como pueden ver en la página tenemos el link, y ahora vamos a pasar a explicar
¿Qué es SECSE y para qué nos sirve SECSE y este riesgo país? Bien, vamos a entrar. Muy bien. Aquí SECSE nos permite conocer justamente y nos permite diagnosticar cuáles son los riesgos políticos, los riesgos comerciales que tiene un país. Eso forma parte siempre de un estudio. Nosotros estamos haciendo un estudio. Si los que me están escuchando, los que llevan el curso de inteligencia comercial, trabajan en una empresa y quieren entrar a nuevos mercados, esto tienen que utilizar. Si los que me están escuchando están desarrollando un nuevo producto a nivel emprendimiento, soy emprendedor, quiero un nuevo producto, quiero exportarlo a través de Exporta Fácil, menor cuantía. Recordemos que esto es siempre eslabonado, por partes, secuencial. Entonces hablamos de, en un primer momento, de exportaciones a través de Exporta Fácil de menor cuantía. Igual, así sea exportación definitiva o a través de Exporta Fácil, y si eres emprendedor y haces comercio local, tienes que hacer tu inteligencia comercial para saber cuál es el mercado más óptimo. ¿Okay? Entonces, se hace un trabajo. Ese trabajo hay que hacerlo. Muy bien, hay que hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar dentro del factor sociopolítico o político legal? Justamente el riesgo que mi producto puede sufrir a nivel político, a nivel comercial o a nivel legal, incluso en un posible mercado de destino. Ustedes tienen una terna, pueden identificar esa terna de distintas maneras, pueden identificar la terna solamente de manera estadística. ¿Y cómo se hace de manera estadística? En base justamente a extraer información de la página, por ejemplo, de Sunat Aduana, en la que simplemente vemos la evolución en los últimos 5 años de las exportaciones del Perú al mundo del café orgánico, en este caso, por ejemplo, a través de la partida arancelaria de 10 dígitos, y lo que hacemos es lo siguiente. Extraemos los 3 principales mercados y en base a los 3 principales mercados determinamos nuestra terna. Por otro lado, podemos ver la evolución del mismo. La evolución del mismo quiere decir claramente que si bien yo puedo ver los top 10 de destino de Perú, lo que me interesa es ver el crecimiento sostenido de los últimos 5 años, independientemente de estar en el puesto número 1, en el 3, en el 6, en el 7. Lo importante es medir cómo ha ido evolucionando. Ese puede ser también. Y de manera cualitativa puede haber ciertos estudios realizados como consumos per cápita, digamos, cuáles son los 3 principales países consumidores de café orgánico, que no necesariamente son los mismos a los que exportamos de Perú, pero sin embargo yo extraigo esta información para que yo pueda claramente tener una terna aquí desarrollar y evaluar, o usar plataformas internacionales como Trademap, como ya lo hemos revisado, y también ver cuáles son los 3 principales países de destino de café. Bien, entonces esta información es la que claramente nos ayuda, esta información es la que claramente nos permite dar a conocer esta situación, es la que claramente nos permite salir más allá con mayor información y tomar una mejor decisión, decisiones más óptimas. ¿Bien? Entonces, vamos a hablar un cuadrito aquí sencillo, lo vamos a hacer juntos, porque la idea es que vamos a poner aquí los países. ¿Cuánto nos dijo? ¿Cuántos países eran? Eran 3, muy bien. Los países son Japón, México y Alemania. Muy bien. Perfecto. Son 3 criterios de evaluación, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son los criterios de evaluación. Situación política, muy bien. Situación política. Evolución de la economía interna. Importante, evolución de la economía interna. Y estado de la economía externa.
Muy bien, genial. Entonces, aquí vamos ya a poner un poquito más de información. Vamos a poner el puntaje. Cada uno. Recordemos que el puntaje es del 1 al 3. Muy bien. Aquí tenemos el total para ver cuál es el más óptimo. Voy a sumar acá el puntaje. Obviamente. Muy bien, vamos a darle aquí. Muy bien. La idea es que tengamos este cuadrito bien formado. Muy bien. Estos son los criterios. Entre los países. Genial. Muy bien. Ahora sí vamos a extraer la información para poder saber cuál es nuestro país ganador. Recordemos que el país ganador tiene 3 puntos, el que queda en segundo lugar tiene 2 puntos y el que queda en último lugar tiene 1 punto. Recordemos que la evaluación es en base a el puntaje de 1 a 3. Muy bien, vamos a poner aquí formatito de celda para que quede todo bien. Muy bien, entonces tenemos la puntuación del 1 3. Muy bien. Vamos a ver a Japón. Entonces nos vamos a SECSE. Nosotros tenemos aquí los países, ¿no? Todos los países a los que nosotros debemos usar esas características dentro del marco, dentro del factor político legal, viendo el riesgo país. Utilizamos la plataforma comercial de SECSE, ¿no? Entonces, vamos con Japón. Japón, muy bien. Acá está Japón. Y aquí nos va a salir la información de resumen de lo que estamos buscando. Por ejemplo, ¿cuál es la situación política de Japón? Estable. Muy bien. Entonces estamos llenando aquí. ¿Cuál es la situación? La evolución de la economía interna. Economía interna, evolución, también es estable. Muy bien. Y la economía externa. El estado de la economía externa es regular. Muy bien. Y así tenemos que hacer el trabajo también para México y para Alemania. Entonces, aquí cerramos de todo aquí. Nos vamos a Alemania, México. Buscamos México. Muy bien. En México tenemos la siguiente información. Tenemos una situación política relativamente estable. Muy bien. Una evolución de la economía interna estable.
y una economía externa favorable. Muy bien. Y finalmente, Alemania. También tenemos que hacer este mismo ejercicio para Alemania. Y acá está, Alemania. Y Alemania nos muestra una situación política muy estable. Una evolución de la economía interna estable. Y una economía interna, una economía externa, un estado de economía externa favorable. Muy bien. Perfecto, entonces tenemos ya aquí, en base a la información del riesgo país, para el factor político legal, recordemos que queda ahí la puntuación. En el tema de situación política, estable, relativamente estable y muy estable, gana Alemania con 3 puntos. Relativamente estable, estable, muy bien, 2 puntos. Japón, segundo puesto, y 1 punto para México. Muy bien. Después tenemos la evolución de la economía interna. Si nos damos cuenta, los tres son estables. Entonces, para los 3 hay que dar los 3 puntos porque son los 3 los que han ganado, porque han quedado empates. Y con respecto a la economía externa, vemos que favorable es México y Alemania, y se queda con 1 punto solamente Japón porque es regular, y a México le damos 3 puntos, igual que Alemania, porque empataron. Finalmente, sumamos la puntuación para poder ver cuál es el país con respecto a este factor ha ganado solamente por el factor político legal en base a estos 3 criterios. ¿Existen más? Sí, seguramente existen. Hemos revisado uno por uno cuando hemos visto la parte teórica. Pero por el momento, chequeamos acá y lo que vemos es lo siguiente, ¿no? Miren. Vamos a hacer una copia. Vamos al final. Vamos esto. Nos quedamos aquí y vemos que para el tema del político legal, el país que ha ganado con 9 puntos es Alemania. Muy bien, el país que ha ganado con 9 puntos es Alemania, ¿ok? Entonces, ¿qué importante es este tema? Ustedes van a poder realizar justamente esta información. Bien, vamos con el caso número 2, que también tiene que ver con el tema de evaluación y criterios de evaluación de mercado. Vamos a ver, ¿qué nos dice el caso? Es ir armando este cuadrito justamente en base a criterios de evaluación. Muy bien, entonces vamos a ver. Dentro del análisis de investigación de mercados e inteligencia comercial, muy bien. La empresa productora de café orgánico Piki, muy bien. Seguimos con el café orgánico de Piki, perfecto. No, perdón, vamos a seguir. Me había confundido, estaba volviendo a leer el caso anterior. Vamos con el caso número 2. Está basado en la identificación de mercados internacionales, pero en base al factor socioeconómico. ¿Ok? Socioeconómico, qué interesante. Una asociación de ceramistas en platería está desarrollando un nuevo proyecto de exportación de productos en base a alta joyería, muy bien, de plata, para mujeres en un intervalo de edades entre 25 y 54 años, ¿no? Aquí estamos hablando de algo mucho más específico. Algo más específico. Estamos hablando de mujeres y que van de 25 a 54 años. La naturaleza del producto está direccionada a un segmento más selectivo para una terna de países conformados por Estados Unidos, Australia y Chile. ¿Okay? Tenemos una terna de países, en los cuales, por su estructura de mercado, los factores con mayor peso son los sociocultural y económico. ¿Okay? Recordemos que son 6 factores. Hemos trabajado ahorita un casito de base al factor político legal.
Ahora nos está indicando el caso que por la naturaleza propia de este producto, de este proyecto de joyería, ellos le dan mayor importancia al social y al económico. Por ende, nos están pidiendo 5 criterios de evaluación. 5. Vimos 3 hace un momento, ahora nos pide 5. ¿Cuáles son? La población objetivo, y hablamos que la población es mujeres de 25 a 54 años. Población objetivo. Tasa de crecimiento poblacional, interesa mucho saber cómo están creciendo esa población, ese segmento que me interesa, quiero saber tiene un crecimiento. ¿Por qué? Porque si estoy hablando de un proyecto a largo plazo incluso, la tasa de crecimiento es fundamental. Los ingresos per cápita, quiero saber qué países tienen un buen ingreso per cápita, porque si no me puede desarrollar bien. Platería, una tasa de desempleo, porque justamente el proyecto que quiere llegar, si bien es un producto selectivo, no es masivo, igual quiere tener unas plataformas virtuales, por ende las personas que trabajan, independientemente de cuál sea su sueldo, tengan acceso. Así es el tema de la joyería, ¿no? Nosotros a veces tenemos público, es muy poco, sin embargo, no nos percatamos de que las personas a veces por tema de compromisos, ¿no? Regalos muy importantes, o el día de la madre, en fin. Entonces, las personas, independientemente de cuál sea su trabajo, y eso pasa en esta terna, en el Perú, en el mundo, también son un público, también son consumidores identificados. Y por último, hay que ver la tasa de inflación. Un país con mayor inflación es un país en el que no se puede invertir. No me iría a invertir joyería en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Con una inflación que creo que ha sobrepasado los 2000%, ¿no? Entonces, estas son características, en base al caso, porque recordemos que cuando hemos visto la parte teórica, hay una infinidad de criterios, de variables por cada uno de los factores. Hemos elegido unos para aplicarlos a un caso específico, pero ustedes pueden elegir otros, por ejemplo, ¿no? Me comentan, nosotros tenemos un proyecto para exportación a Italia de ropa para bebé. Entonces, a ti te importará conocer en el factor sociocultural, no sé, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, los rangos de niños, de edades de niños. Otro dice, profesor, nosotros tenemos un tema desarrollado con certificación kosher para la comunidad judía, entonces hay que ver qué porcentaje de la población de la terna de mercados es judía, pertenece a ese segmento para que tú puedas identificarlo. Otros tienen desarrollados con el tema vegano también, ¿no? Entonces hay que ver qué cantidad de países, y si es masivo, tasa de empleo, tasa de desempleo, la parte económica, ingresos per cápita, ingresos por familia, estructuras familiares, en fin. Todo va a depender de lo que quieran hacer de su proyecto. Y es ahí justamente lo que nosotros vamos a trabajar en este momento. Y para ello, a utilizar otra plataforma de inteligencia comercial que es la CIA Factbook, y la CIA Factbook, que es, como su nombre lo dice, CIA, que es la agencia de inteligencia de los Estados Unidos, pone a disposición de todo el mundo, sobre todo los que estamos en el ámbito de investigación, los que nos dedicamos justamente a la investigación y hacemos estudios y necesitamos extraer información para tener una base en la que nosotros podamos evidenciar nuestros comentarios. Aquí no se trata de hacer comentarios en el aire, se trata de hacer comentarios en bases fundamentales. ¿Okay? Entonces, por ende, yo los invito justamente a que revisemos también esta plataforma muy importante dentro de todas las que vamos revisando. Y que, ya saben, ir los links, guardándolos, virtualizando los vínculos, tener un archivo virtual, elevarlo a la nube para tener la información a la mano en donde nos encontremos. Bien, este CIA Factbook, este trabajo que hace la CIA, es poner a disposición un tipo de biblioteca a todo el mundo de distintos países en base a varios segmentos, ¿no? Nosotros solamente vamos a coger lo social, lo poblacional y lo económico, pero después tiene muchas características como demográficos, geográficos, etcétera. Pero nosotros queremos solamente desarrollar lo que nos está solicitando el caso y vamos a aterrizarlo también pues en este cuadrito, en el número 2,
que lo hemos dejado abierto. En este caso son 5 criterios. A ver, ¿qué nos están pidiendo? El primero, la tasa de crecimiento, no. La población, pero la población en base a nuestro segmento, mujer 4 años, ¿ya? No toda la población. Población, muy bien. Después tenemos la tasa de crecimiento poblacional, ¿no? Muy bien. Después tenemos el ingreso per cápita por país. Muy bien. Después tenemos la tasa de desempleo, también nos está solicitando. Y la tasa de inflación. Muy bien. Y después tenemos aquí el total. Para ver cuál de los países gana, pues, ¿no? ¿Cuál es la terna de países que nos está dando el caso? Estados Unidos, Australia y Chile. Muy bien. Estados Unidos, Australia y Chile. Perfecto. Entonces vamos a empezar con Estados Unidos, ¿ok? Entramos así a Facebook. Ahí está el link para que ustedes puedan ver el problema. Muy bien. Entonces nosotros vamos aquí donde dice Please select a country to view. Elegir un país para poder chequear la información. El primero que nos ha tocado es Estados Unidos, o sea, United States. Vamos aquí, aquí está, United States, Estados Unidos. Genial. Como les dije, esta plataforma tiene una serie de segmentos que ustedes pueden revisar, ¿no? Geografía, propiedad, sociedad, gobierno, economía, energía, comunicaciones, transportes, militar y seguridad, terrorismo, transacciones, en fin. Nosotros vamos a trabajar en base a 2 factores. El primero es el poblacional, el People and Society, y el otro es el Economic, que es el de economía. Entonces vamos con el primero, ¿ya? Entramos aquí, población y sociedad, nos vamos a la población, aquí está la población, sin embargo, está porque nos piden la población de las estructuras de año. Ajá, aquí está, de 25 a 54, nuestro segmento. ¿Cuántas mujeres son? Está dividido a 64 millones. Muy bien, el 31.92% está comprendido en este rango de edades. Sin embargo, las mujeres son 64, voy a apuntar para no olvidarme, 64.564.565 personas. Muy bien. ¿Y cuál es el otro dato que nos pide aquí? Es el tema de la tasa o el Population Growth Rate, que es la tasa de crecimiento poblacional. Vamos a revisar esta información. Muy bien. Mire, por ejemplo, las etnias, los lenguajes, las religiones, qué importante, ¿no? Según sea el tipo de producto que tú necesites. Acá está. La Population Growth Rate, que es la tasa de crecimiento, y ellos tienen una tasa de crecimiento del 0.72%. Muy bien. Ahora vamos a revisar la parte económica para Estados Unidos, que es lo que nos solicita. Economía. Muy bien. ¿Qué es lo primero que nos solicitaba? Es el ingreso per cápita. Muy bien, acá está. GDP per cápita. Muy bien, ingreso per cápita. El último, el de 2017, es de $50.800. Genial. ¿Qué más? Nos solicita la tasa de desempleo. Vamos a revisar la tasa de desempleo. Acá está. Unemployment rate. Muy bien. La tasa de desempleo de 4.4%. Y finalmente nos pide la inflación, ¿verdad? A ver. Inflación rate. Tiene una inflación Estados Unidos de 2.1. 2.1% de la inflación. Entonces, esta información vamos a extraerla. Vamos a pasarla aquí. La población es de 64.564.565. Muy bien. Ahora vamos a poner formato. La tasa de crecimiento es del 0.72%, con un ingreso per cápita de 59.800
$800. Vamos a ponerle formato, una tasa de desempleo de 4.4% y una tasa de inflación de 2.1%. Muy bien. Ahora el mismo trabajo lo vamos a hacer con Australia. Buscamos otro país, ponemos Australia. Acá está, Australia. De igual manera, Australia, vamos a la parte de población y sociedad. Vamos a la población de mujeres comprendidas en esa edad. Acá está. Mujeres son 5.255.041. Acá está un crecimiento poblacional de 1.4%. Muy bien, vamos a la parte de economía. Cerramos esto. Vamos a economía. En economía tenemos el ingreso per cápita. Acá está el 2017. Per cápita 2017, $50.400. Muy bien. La tasa de desempleo, Unemployment Rate 2019, una tasa de desempleo de 5.16. Y una inflación, acá está, de 2% el 2017. Muy bien, tenemos nuestras 5 variables. Ahora pasamos a Chile. Vamos a pasar la información. Australia, 5.255.041. Una tasa de crecimiento de 1.4%. Un ingreso per cápita de $50.400. La tasa de desempleo del 5.16%. Y 2% de tasa de inflación. Hacemos lo mismo con Chile. Muy bien. Chile, igual. Perfecto. Vamos a ver la inflación. Acá está, 25 a 54 años. Mujeres, 3.860.700. Con un crecimiento poblacional, acá está, de 0.71%. Y después vamos a la parte económica. Economía de Chile. Tenemos ingresos per cápita, el último fue el 2017, de $24.600. Con una tasa de desempleo de 7.22%. Y con una inflación del 2.2%. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar esta información de Chile aquí. 3.860.700. Muy bien. Una tasa de crecimiento del 0.71. Un ingreso per cápita de $24.600. Una tasa de desempleo de 7.22. Y una tasa de inflación de 2.2%. A ver, 2.2% y acá 7.22. 7.22%. Muy bien. Vamos a ponerle aquí formato de celda. Primero. Muy bien. Y aquí también. Y aquí vamos a ver su número y su moneda. Listo, al igual que aquí. Número y moneda. Genial, acá también.
y su moneda. Muy bien, y empezamos con la parte de ver quién va ganando. En la parte de población, Estados Unidos tiene 64 millones, obviamente gana 3 puntos, 2 para Australia, 1 para Chile. En la tasa de crecimiento, Australia gana, tiene mayor crecimiento poblacional, 3 puntos, Estados Unidos con 2 puntos y Chile con 1, con ajustas que hoy. Ingreso per cápita, 59 millones para 59.000 para Estados Unidos, 3 puntos, 50 para Australia, 2 puntos y 24, 1 punto para Chile. Y la tasa de desempleo de Estados Unidos tiene menor tasa de desempleo, 3 puntos, seguido de Australia con 2 puntos y finalmente Chile con 1 punto. Y la tasa de inflación, la inflación gana Australia con 3 puntos, seguido de Estados Unidos y por último Chile, que se queda con 1 punto. Muy bien, ahora hacemos la sumatoria del puntaje final. Y vemos que el que gana en esta oportunidad es Estados Unidos con 13 puntos. Muy pegado a Australia, ¿eh? Tampoco la diferencia es abismal. O sea, es importante tener eso también un poco claro, ¿no? Es como nuestro plan B. Como justamente el plan B para la exportación. Pero recordemos que solamente hemos estado revisando criterios en base al factor sociocultural y al factor económico, que podemos ampliar, ¿no? La cantidad de variables, la cantidad de criterios de evaluación. Eso, sin duda, es importante que podamos trabajarlo de esa manera. Sin embargo, estamos hablando solamente de un sector específico. ¿Okay? Así como vimos el tema de político-legal, ahora estamos viendo el sociocultural y el económico, y son 6 factores. La sumatoria de esos 6 factores es la que finalmente nos van a indicar cuál es el mercado para mi producto. Sin embargo, lo hemos enfocado de esta manera porque nosotros hemos trabajado hoy día 2 plataformas comerciales. Conforme vamos a ir avanzando en el trabajo de la mayor cantidad de plataformas comerciales de estudio y la vamos a ir insertando en casos, nosotros vamos a ir ampliando los factores, tanto en el índice de atracción como en el índice de competitividad del mercado. Lo ideal es que ustedes sepan cómo armarlo y cómo sustentar eso en un informe comercial, cómo sustentar eso en un informe de la empresa, si trabajamos en una empresa o si tenemos un proyecto, cómo sustentar el proyecto. A veces queremos hacer un proyecto de inversión. Si tú eres trader o eres broker internacional dentro del camino de intermediación comercial, también, sin duda, tienes que sustentar. Todo esto es sustentable. Eso es lo interesante de hacer inteligencia comercial, que puedes tener estas herramientas a la mano para poder sustentar cualquier tipo de toma de decisiones. Bien. Bueno, el tiempo se nos queda corto siempre, entonces hemos tenido que avanzar un poco, acelerar un poco. Y nada, solamente quiero agradecerles por su atención y decirles claramente que seguimos en esta secuencia temática. Es muy importante su acompañamiento porque es muy importante también marcar la pauta dentro de la parte casuística. Gracias a todos y nos vemos en la siguiente conferencia dentro de esta serie de cursos que organiza CAMEX.